Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. Tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Pues, hermanos, seguimos en la epístola a los Efesios. Estamos en capítulo 1, estamos en el versículo 3. Todavía nos faltó algún puntito. Yo digo que debemos de tocarlo, ¿verdad? Déjame le leo de nuevo el versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Wow. Parece sencillo el versículo, hermanos, pero en realidad, yo a veces sí me sorprende cómo Pablo usa estas palabras y cómo realmente pues él se va en ciertas cosas, ¿verdad? Que realmente pues a mí se me hace también, a veces un poquito difícil, pero fíjese, qué bueno que hasta cierto punto podemos ver un poquito qué es lo que está viendo él. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Escuche, en los lugares celestiales, en Cristo, en los lugares celestiales, en Cristo. Wow, fíjese, el punto, por ejemplo, que nosotros hemos tocado, por decir, 2 de Tesalonicenses 2:13, dice que Dios nos escogió desde el principio para salvación. Si usted ve Juan 1:1, en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios. La palabra era Dios. Si usted ve Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en ese sentido, el principio de Juan 1:1 es antes del principio de Génesis 1:1. Y después del principio de Juan 1:1 viene el principio de 2 de Tesalonicenses 2:13. También, podemos ver varios versículos que hemos mencionado, ¿verdad? Por ejemplo, 2 de Timoteo 1:9, ¿verdad? En donde dice que Dios, pues realmente nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, dice, sino según el propósito suyo. Todas estas cosas nos salvó, nos llamó con llamamiento santo. No de acuerdo con nuestras obras, ¿ve? No es por obras para que nadie se gloríe, sino conforme al propósito suyo.
¡Wow! Todas estas cosas tienen mucho que decir, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. ¡Wow! Digo, considere dónde andaba Pablo. Digo, la verdad, digo, qué bueno que hasta cierto punto él lo hace, me explico, y también, pues es como decimos, ¿verdad? Nos abre la ventanita para que también, digo, pues si usted es un estudioso, ¿me entiende? O sea, pues usted pueda ver realmente lo que Pablo estaba viendo. Es que ese es el punto de la escritura, hermanos. O sea, hay que hacerla nuestra. Hay que mirar a través de las rendijitas donde el apóstol Pablo nos abre, ¿verdad? Y le voy a decir una cosa, debemos entrar. Y bueno, ya en estos días también hablaremos un poco, o sea, acerca de la revelación divina, acerca de la visión, o sea, para ver cómo funcionan todas estas cosas y que nosotros podamos realmente, o sea, tener revelación y tener una visión que nos gobierne, que nos controle realmente. Pero aquí Pablo, ¿verdad? Pues todavía aquí estamos y quiero hacer énfasis también en los lugares celestiales. En los lugares celestiales en Cristo. Mire hermano, fíjese, a veces uno siempre piensa en el cielo, ¿ve? Como un lugar físico. Como un lugar físico. Pero Pablo no está queriendo decir eso aquí, fíjese. Está diciendo en los lugares celestiales. Es decir, él está hablando de una esfera celestial. Porque nomás considere, véase usted mismo. Usted está sentado o está parado, ¿me explico? O está donde está. Y podría decir, hermano, podría decir usted, hermano, que está en los cielos. Es difícil. ¿Sí me explico? Entonces, en este sentido estamos hablando, como quien dice, de una esfera celestial. Pablo está diciendo que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, es decir, en una esfera celestial, en una esfera celestial, o sea, donde realmente, pues, la naturaleza es celestial. El estado y la característica y el ambiente son celestiales, ¿sí me explico? Está Dios, el Padre, está el Señor Jesucristo, ¿ve? Y en esa misma situación, haga de cuenta que Él ahí, pues nos escogió, nos seleccionó, nos santificó, nos salvó, nos llamó, ¿ve? Según su propósito, nos dio la gracia, es decir, nos santificó. Él hizo todo prácticamente allá en los celestiales, haga de cuenta. Digo, si lo queremos decir de otra manera, bueno, pero no quiero entrar ahorita en eso, ¿verdad? Pero sí, o sea, estoy hablando de que esto es una esfera celestial. ¿Cómo pudiéramos decir? Fíjese, vamos a decir, hermano, si Dios está en los cielos, por ejemplo, entonces hay una esfera celestial. Pero ¿y qué? ¿Qué pasaría si el Señor descendiera a los infiernos? Entonces el infierno sería pues un lugar celestial. Entonces, digo, eso es lo que quiero que usted pueda ver un poquito, hermano.
Digo, más adelante en capítulo 2, ¿verdad? O sea, Pablo dice que estamos sentados en lugares celestiales. Pero no es que sea una esfera física, ¿no? Es una esfera espiritual, nada más. ¿Ve? Es donde debemos de posicionarnos, debemos de estar ahí, ¿verdad? Porque eso fue el inicio de todo. O sea, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. En este caso específicamente, fíjense, el Padre nos escoge. ¿Sí? Si se lo digo así en breve, el Hijo nos redime para llevar a cabo lo que el Padre, o sea, el escoger del Padre a nosotros. Y luego el Espíritu transmite, aplica la redención del Hijo de acuerdo a lo que el Padre planeó. Entonces, básicamente, o sea, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, o sea, haga de cuenta que esos 3 puntos Pablo los desarrolla. Cómo el Padre nos escoge, cómo el Hijo nos redime y cómo el Espíritu aplica, ¿ve? La redención del Hijo de acuerdo a lo que el Padre planeó. Entonces, y todo esto, hermanos, Pablo se remonta hasta los celestiales. Todo esto, de acuerdo al apóstol Pablo, ¿me entiende?, sucedió en los lugares celestiales. Si nosotros cambiásemos un poquito el término, nosotros podríamos decir en el principio. Y decimos, pues vamos a decir que el origen o el principio del principio, ¿me entiende?, es Juan 1:1. Juan 1:1 porque dice, en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios. La palabra era Dios. Digo, considere que esto tuvo que ser antes de que Dios creara los cielos y la tierra. Esto tuvo que ser antes. ¿Sí? Y en ese sentido, pues fíjese, cuando Dios creó los cielos y la tierra, nomás déjeme le digo esto. O sea, en Juan 1:3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Cuando dice que todas las cosas por Él fueron hechas, se refiere a la creación de los cielos y de la tierra. Dice, y sin Él, nada de lo que fue hecho, fue hecho. Entonces, ¿cómo Dios creó? Digo, ese es el punto. ¿Cómo Dios creó los cielos y la tierra? O sea, pues los creó, ¿me entiende? Porque Génesis 1:1 dice, en el principio, bara Elohim. En el principio, bara, creó Elohim, Dios. Creó Dios los cielos y la tierra. Creó Elohim, como usted quiera decirlo, ¿verdad? O sea, en el principio, bara. O sea, dicho de otra manera, Dios creó de la nada los cielos y la tierra. ¿Y sabe cómo es que Dios lo creó de la nada? Nada más por su palabra. Su palabra habló, ¿ve? Sean los cielos, sea la tierra. ¡Wow! Aparecieron los cielos y la tierra. ¿Sí me explico? Pero antes de eso, no había cielos ni había tierra. Pero Pablo se está yendo un poquito más allá. ¿Me explico? Cuando estaba el concilio de la Trinidad Divina y cuando nos escoge, cuando nos salva, cuando nos llama, cuando nos da la gracia, cuando nos aparta para Él, cuando nos santifica. O sea, todo ese tipo de cosas, o sea,
realmente Dios lo hizo, ¿verdad? En una esfera celestial, con una naturaleza, con un estado, una característica, o sea, un ambiente celestial realmente. Digo, la verdad, no está, bueno, digo, no está sencillo tampoco de entenderlo así tan fácilmente, pero esa es la realidad de lo que Pablo está diciendo. Gloria al Señor, hermanos. Amén.